Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, les vamos a platicar más de la empresa, igual de la formulación de recubrimientos. Se utilizan polímeros en este caso. Bueno, no sé si vieron el stand que está aquí afuera. Se utiliza para tabletas, para cápsulas, incluso para algunos pellets. Y bueno, seguramente han consumido nuestros productos. Seguramente en algún medicamento, pero también tenemos algunas tintas. Y no sé si han visto alguna vez, pero en los M&M's, la M que trae impresa es una tinta de color. Y bueno, el propósito de la empresa es mejorar la salud y bueno, el bienestar de los pacientes con el cumplimiento de seguridad, ofreciendo productos excipientes de la mejor calidad. Contamos con 16 plantas de manufactura. La empresa es americana, sin embargo tiene un alcance global. También tenemos lo que son 26 laboratorios técnicos en los cuales podemos hacer pruebas de desarrollo de medicamentos a escala de laboratorio. Aquí en México tenemos el laboratorio está ubicado en Santa Fe. Estoy trabajando con Javier para ver si en algún momento pueden asistir algunos de ustedes a las instalaciones. Y bueno, tenemos productos, como les comentaba, lo más importante son los recubrimientos de tabletas. Tenemos opciones para liberación inmediata, los cuales se disuelven en un par de minutos, máximo 5 minutos. Bueno, la marca se llama Padray. Y tenemos soluciones para diferentes necesidades del mercado, para fácil deglución, productividad, protección contra la humedad y en algunos casos para recubrimientos de azúcar. También tenemos otros productos que son de liberación entérica. En este caso los polímeros son pH dependientes. Esto quiere decir que son insolubles en pH ácido, como lo es el estómago, pero son solubles en pH básico, como lo es el intestino delgado o incluso en otra parte del tracto gastrointestinal, incluso puede ser el colon. También tenemos algunos productos que son de liberación extendida. Esto quiere decir que la liberación del activo va a ser durante un periodo de tiempo mayor. No sé, pueden ser 8 horas, incluso 12 o 24 horas. Y bueno, en este caso se utiliza lo que es etilcelulosa. No sé si han escuchado hablar de la ley de Fick. Básicamente se hace una membrana de barrera en el cual se disuelve el activo en la tableta o en el sustrato. Se disuelve y pasa a través de esta membrana, a través del medio, hacia el medio de disolución. Ya puede ser el estómago o el intestino. Tenemos también otros productos que son dirigidos a las tabletas. Que son a base de almidón. Se conoce como Starch 1500, Startup o Starcap. Son productos que van dirigidos a tabletas, cápsulas y también tenemos lo que son esferas de azúcar para aplicaciones multiparticulares. También contamos con algunos productos que son para el mercado nutricional, dando respuesta a las necesidades del mercado. Recientemente con la pandemia se puso muy de moda este tema y durante el año pasado la compañía compró a otra compañía que se llamaba Airnod, que es especialista en empaques funcionales. Esto creo que también es importante ya que se utilizan polímeros y en algunos casos muy específicos son polímeros que son impermeables al oxígeno y a la humedad, que son estos de aquí abajo. Y bueno, este es un video de la planta que surte estos materiales. Está en Belén, Nuevo México.
bueno, la empresa se ha diversificado últimamente, sin embargo el negocio más importante son los recubrimientos de tabletas. Y bueno, estos recubrimientos básicamente es la aplicación de una capa delgada de polímero de aproximadamente 20 a 50 micras sobre un substrato. Puede ser una tableta principalmente, pero pueden ser cápsulas de gelatina blanda o incluso estos multiparticulados que son los pellets pequeñitos. Y bueno, anteriormente la industria farmacéutica utilizaba lo que son recubrimientos de azúcar para enmascarar algunos sabores. Sin embargo, estos procesos son muy artesanales. Actualmente en el mercado solo existe un medicamento que es así, que es la buscapina, pero incluso ya se está cambiando para migrar a recubrimientos peliculares. Y bueno, lo que hizo Colorcon fue encontrar la combinación adecuada de estos polímeros, obviamente con su plastificante, pigmentos, y bueno, esto hace más fácil la fabricación de estas tabletas. Y bueno, lo que hizo Colorcon fue encontrar las proporciones adecuadas de estos recubrimientos y estos se dispersan en un solvente, principalmente es agua, también puede ser algún disolvente orgánico, pero básicamente se tiene que llevar a cabo la hidratación del polímero durante unos 45 minutos y posteriormente se atomiza esta suspensión sobre las tabletas. No sé si alguno de ustedes conoce estos procesos, pero se utiliza un equipo, literalmente es una olla así, grandota, desde 1 kilo hasta 600 kilos se pueden recubrir. Entra aire por una parte superior, el aire atraviesa las tabletas y también hay una extracción de ese mismo aire. Lo que pasa en esta atomización es que, bueno, literal se atomiza la suspensión, se forman pequeñas partículas del recubrimiento, llegan al substrato, hay una coalescencia, también un secado y se forma una película de recubrimiento. Algunas funciones que debe cumplir el equipo es entregar esta suspensión de recubrimiento, un mezclado eficiente de las tabletas, evaporar el solvente y también cierto calentamiento para que se forme esta película. Y bueno, hay muchas razones por las cuales se recubre. Una de ellas es el posicionamiento de una marca, darle identidad a un producto, y el más claro ejemplo es la famosa pastilla azul. Yo creo que todos la conocen, o al menos solo con imaginarnos el color sabemos para qué se usa. También para facilitar la identificación, algunos temas de mejorar el tratamiento o el apego del paciente al tratamiento, mejorar lo que es la tragabilidad de las tabletas cuando son muy grandes, enmascarar algunos sabores, también mejorar la estabilidad y en algunos casos reducir la dosis. Les comentaba de algunos perfiles de liberación que son de 8 horas, 24 horas. En ese caso, pues solo se toma una tableta en vez de tomar 3 durante el día, ¿no? A las 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche, por decir algo. Y bueno, en esta presentación no es tan larga, pero habla básicamente de la formulación de este recubrimiento. Como tal, hay diversas razones por las cuales se selecciona un recubrimiento. Puede ser estético, darle un color solamente a la tableta para una fácil identificación, alguna funcionalidad en especial, puede ser protección contra la humedad, protección contra el oxígeno, incluso de la luz también la podemos proteger. También algunos temas regulatorios, por ejemplo, si exportamos estos medicamentos a otro país, es importante revisar la regulación, tal vez en España o incluso en Estados Unidos principalmente. Algunas preferencias de los pacientes y también compatibilidades. Algunas veces algún polímero tiene alguna reacción con el activo farmacéutico y sobre todo la experiencia también como uno que es formulador.
es mucho más fácil aplicar tal vez un recubrimiento de nosotros que el de la competencia. Y lo que buscamos es evitar algunos defectos. Tal vez no lo han, bueno, no sé si lo han visto, pero mis compañeros me pueden afirmar que cuando compramos algún medicamento es muy fácil revisarlos y ver si tienen algún defecto. Esto es importante porque es la percepción del paciente la que nos indica si este medicamento nos va a funcionar correctamente. Y bueno, el polímero se selecciona de acuerdo a estas propiedades. Buscamos que sea flexible, bueno, que tenga alta flexibilidad, que la viscosidad sea baja para que se pueda aplicar. Bueno, como vieron, se prepara en un recipiente y se tiene que bombear. Tenemos que asegurar que ese bombeo sea fácil. También que tenga cierta dureza, o sea, que sea flexible, pero que también sea duro. Que tenga una buena adhesión y también que tenga una baja permeabilidad a ciertos componentes, bueno, como lo es el vapor de agua o el oxígeno. Y bueno, estos son los ingredientes que se utilizan. Principalmente es el polímero, sin embargo se utiliza plastificante, algunos pigmentos, opacificantes y algunos otros ingredientes. Los polímeros que utilizamos son los que se muestran aquí. Existen diferentes clasificaciones, pero en este caso se muestran por tipo de polímero. Pueden ser celulósicos, como lo es el HPMC, incluso el HPC. También pueden ser de origen vinílico, como lo es el PVA, es el que más se utiliza actualmente. Algún copolímero del PVA, que puede ser PVA, y ya está incluido el PEC, lo que es el plastificante en este caso. También algunos derivados del ácido metacrílico, y también puede ser algunas mezclas, como lo es HPMC con algunos azúcares, o incluso el PVA con algunos polímeros entéricos. Y bueno, creo que ustedes tienen bastante experiencia también en lo que son polímeros. Bueno, lo que hace un plastificante es hacer más flexible al polímero, que sea de un mayor, que sea más fácil usarlo. Y bueno, aquí observamos que en diferentes proporciones obtenemos diferentes resultados. Sin plastificante obtenemos que el polímero es muy fuerte, que se puede incluso quebrar. Y en el otro extremo, literalmente observamos que el polímero se está disolviendo en el plastificante. Lo que hizo Colorcon fue encontrar la proporción adecuada de plastificante para cada polímero. Y bueno, algunos pigmentos que se pueden utilizar, pues hay diferentes, pueden ser lacas, incluso los pigmentos solubles como tal, algunos que son de origen natural. Sin embargo, en este caso, con los pigmentos naturales es muy fácil que se degraden, no tienen una buena estabilidad. Pueden ser también óxidos de hierro. Sin embargo, en este caso, la paleta de colores es muy pobre, solo tenemos alrededor de 4 colores, y algunos opacificantes que pueden ser el dióxido de titanio y carbonato de calcio. Y bueno, estos son otros ingredientes que se pueden adicionar a esta mezcla. Pueden ser mejoradores de brillo, algunos sabores, endulzantes, incluso algunos emulsificantes. Y bueno, lo que se evalúa en cada formulación son las propiedades mecánicas de esta película. Esto es un tensómetro y bueno, básicamente se prepara una pequeña película de 100 micras de espesor más o menos y se empieza a estirar. Lo que observamos o lo que se obtiene de esta evaluación, creo que ustedes también lo conocen bastante bien, es, bueno, por una parte el módulo elástico, que es, bueno, creo que ustedes saben más, pero es una medida inversamente proporcional a la elasticidad
Lo que buscamos es que el módulo elástico sea bajo y también la fuerza tensil que sea elevada. Esta es una gráfica donde se comparan dos polímeros. Por una parte, la fuerza tensil, observamos que a pesar de tener pesos moleculares bajos del HPMC, tenemos altas fuerzas tensiles. Y por otra parte, observamos que el HPC, a pesar de aumentar el peso molecular, no tenemos unas buenas fuerzas tensiles. Sin embargo, en el módulo elástico observamos lo contrario. A pesar de tener pesos moleculares altos del HPC, este sigue siendo flexible. Y el HPC tiene un módulo elástico alto, por lo tanto no es tan flexible. Bueno, otro punto importante son las temperaturas de transición vítrea de los polímeros, que alrededor, son mayores a 100 grados o más o menos en ese valor. Sin embargo, estos procesos no se llevan a esas temperaturas. Aproximadamente todos los recubrimientos aplican a 40 grados. Y otra función del clasificante es reducir esa temperatura de transición vítrea. Una desventaja del clasificante es que también reduce lo que es la fuerza tensil, entonces hay que encontrar ese balance adecuado para cada polímero. Pero más o menos es entre el 10 y el 15% de clasificante en la formulación. Y también se evalúan diferentes propiedades de las tabletas una vez que se recubren con diferentes materiales o diferentes recubrimientos. Y estas son las marcas, pero el PBA tiene unas mejores propiedades de deslizamiento a comparación del HPMC. También observamos que el PBA tiene mejores propiedades de adhesión, así como de brillo. El HPMC no tiene tanta flexibilidad como lo veíamos anteriormente, por eso la definición del logo no es tan clara. Y algunas opciones que se realizaron hace mucho tiempo fue la adición de otros polímeros como lo es el HPC. De igual manera, el PBA tiene mejores propiedades respecto a la permeabilidad, tiene menores tasas de transmisión de vapor de agua. Y esto nos ayuda mucho en lo que es la estabilidad de activos que son sensibles a la humedad. Y de igual manera les comentaba hace rato que una propiedad importante es la viscosidad del polímero, que nos va a dar la viscosidad de esta dispersión o suspensión. De igual manera observamos que recubrimientos a base de HPMC van a ser más viscosos, mientras que polímeros a base de PBA o incluso del copolímero de PBA-PEG nos dan viscosidades muy bajas y los podemos concentrar a 20%, 30%, y lo que le importa a la industria es que sus procesos sean productivos, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando tenemos un recubrimiento a base de HPMC, lo tenemos que concentrar a un 15% de sólidos, mientras que con otros se puede concentrar incluso al 30% de sólidos. Esto básicamente es reducir la cantidad de suspensión a la mitad. Por lo tanto, tenemos procesos más cortos y lo que les importa a las empresas es ganar dinero, ¿no? Esta es igual de los colorantes. Tenemos pigmentos solubles en agua, lacas alumínicas, óxidos de hierro que son inorgánicos y los pigmentos naturales o que no son sintéticos. Algo importante es darle color a las tabletas, y es lo que hacía Colorcon hace 60 años prácticamente. De ahí, de la palabra Color Concentrate es donde surge el nombre de la empresa.
lo que hacemos nosotros también es igualar colores con un espectrofotómetro, básicamente como lo hacen en las pinturas cómics, y utilizamos lo que es de las teorías del color, lo que se llama CIELAB. Obtenemos tres diferentes coordenadas y obtenemos lo que es este espacio de color. Algo importante es la diferencia de color. Con estas coordenadas también podemos obtener lo que es un delta E. Se dice comúnmente que cuando el delta E es mayor al valor de 2, es perceptible al ojo humano esa diferencia de color. Cuando ese valor es menor a 2, es imperceptible ese cambio. Entonces también nos basamos mucho en esto para igualar formulaciones, igualar el color. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero esta es una imagen en donde se tienen dos recubrimientos. En el recubrimiento B se observa una degradación del color al paso del tiempo. Esto puede ser por diferentes razones, puede ser alguna interacción del activo con las lacas, o incluso que alguna laca o un pigmento se empieza a degradar. Y bueno, algo importante también es medir la opacidad de estos recubrimientos. También no sé si se alcanza a ver, pero tenemos tarjetas en las cuales se pone recubrimiento y medimos la luz o qué tanto se alcanza a ver sobre el fondo blanco o sobre el fondo negro. Y bueno, esto a base de esta fórmula que es el radio de contraste, la proporción de contraste, que básicamente es medir la luz reflejada sobre estas tarjetas. Y bueno, entre mayor sea el valor, quiere decir que tenemos una mayor opacidad. Y bueno, esto está muy relacionado a la interfase que se forma entre los componentes de la formulación, el pigmento, el clasificante y el polímero. Tenemos valores del índice de refracción de los polímeros que casi todos son de 1.5. Lo que buscamos es que el índice de refracción del polímero con los pigmentos sea muy diferente para que la luz se refleje y tengamos sistemas opacos. Cuando los índices de refracción son muy similares, tenemos sistemas transparentes. Entonces casi siempre ponemos un dióxido de titanio o incluso los óxidos de hierro. Con talco o con lacas alumínicas tenemos sistemas muy transparentes o translúcidos. Y bueno, la formulación de estos recubrimientos es básicamente para evitar este tipo de defectos en las tabletas. Bueno, si encontramos esto en planta, nos lo rechazan el lote y pues al final es dinero tirado a la basura. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi pregunta es relacionada con la película que se utiliza precisamente para una de las cápsulas, mencionaba de hidrogel. ¿Cómo obtienen, por ejemplo, la forma de las cápsulas precisamente para poder meter el excipiente, o en este caso la sustancia que sería el fármaco? Bueno, ese es un proceso diferente. Se utilizan máquinas en donde tenemos dos rodillos donde van girando así como para el centro. En ese caso son
a base de gelatina blanda, bueno, gelatina como tal. Entonces, por una parte se prepara la gelatina, por otra parte se prepara el fármaco disuelto en algunos vehículos, pueden ser solubles o también, no sé, polietilenglicol o algunos vehículos. Pero es básicamente la formación de la gelatina al mismo tiempo que se va inyectando el contenido de la cápsula. Vale, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, allá, por favor. Levanten sus manitas, no sean malitos, ¿sí? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con el recubrimiento de la disolución extendida de la cápsula. En esa parte que ahorita estaba mencionando, ¿con qué fin realizan esa parte? ¿Para qué productos? Bueno, en este caso de las cápsulas se utilizan recubrimientos entéricos para evitar la regurgitación de algunos medicamentos, puede ser aceites de pescado o incluso concentrados de ajo, pero principalmente son recubrimientos entéricos para que no se liberen en el estómago y se liberen en el intestino. Ok, muchas gracias. Alguien por allá atrás, ¿no? Ese está muy atrás. Hola, mi pregunta es acerca de cómo evalúan la adherencia de los recubrimientos hacia las tabletas, porque pues es decir, bueno, yo trabajo en pinturas y lo evaluamos directo sobre una lámina, ¿no? Y a partir de ahí hacemos una prueba donde, dependiendo de qué tanto se desprenda, es como evaluamos la adhesividad de la película. En este caso, ¿cómo le hacen ustedes? Sí, de igual manera se aplica una película sobre un sustrato. No estoy seguro si son tabletas, pero se mide esa fuerza que necesita la película para desprenderse del sustrato. Pero creo que muy similar. Gracias. Por allá atrás. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionado a los pigmentos. Nosotros como ingenieros químicos, ¿qué criterios debemos de tener en cuenta al momento de seleccionar un pigmento y que éste sea compatible con los polímeros y pues que estos sean seguros a la hora de hacer productos farmacéuticos? Bueno, por ejemplo, en algunos casos hay pigmentos que son maroteables. Les dicen así porque los tienes que declarar en tu cajita, literalmente. Azul 1, amarillo 5, amarillo 6 son algunos que tienes que declarar, pero en general son colorantes muy estables. Depende mucho de, por ejemplo, cuando se fabrican, la fecha de revaluación del producto como tal, del recubrimiento, va muy enfocado a la estabilidad de esa mezcla de lacas. No sé si me expliqué. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí. Esa es muy buena pregunta. La semana pasada nos visitó el vicepresidente de la empresa y justamente nos preguntaba eso. Pero justamente hay que encontrar las necesidades de la empresa o tal vez del paciente para empezar a desarrollar nuevos productos. Porque ya tenemos soluciones para muchas cosas, pero sí falta tal vez innovar un poco más en eso. Buenas tardes. ¿Cómo evaluó la parte de la compatibilidad con el cuerpo humano? ¿Con el cuerpo humano? Si la biocompatibilidad, que no haya problema de rechazo al ingresar al cuerpo. Bueno, es así. No estoy muy seguro. No sé si Miguel tienes... Todos los ingredientes que utilizas dentro del área farmacéutica son ingredientes farmacéuticamente aprobados. Entonces,
todos los excipientes son inertes y los principios activos están evaluados desde el desarrollo de la molécula como tal. Entonces, tanto en el caso de tu pregunta como en el de los pigmentos, ya hay excipientes farmacopéicamente aprobados para saber que los puedes ocupar dentro de la farmacéutica. Ahora, el grado del excipiente o el grado del producto que utilizas dentro de la fabricación debe de ser un grado farmacéutico para que puedas utilizarlo, y eso pues te asegura la no interacción con el cuerpo humano. En el caso de tus pigmentos, de la pregunta de hace rato, puedes encontrar en diferente bibliografía, principalmente en las farmacopeas o en un libro que se llama Handbook de excipientes. Es un libro que te habla de los materiales que puedes utilizar dentro de la fabricación de medicamentos. Entonces ahí puedes encontrar el listado de todos los pigmentos que son utilizados. Eduardo hablaba hace rato de diferentes pigmentos como son placas alumínicas, óxidos de hierro o productos sintéticos naturales, extraídos de productos naturales. Todos ellos deben de estar registrados dentro de alguno de estos entes regulatorios como la FDA en Estados Unidos, la FDA en México, o en el campo de excipientes, o desarrollar algún antecedente de uso. Cuando son pigmentos muy nuevos, entonces la FDA tiene una página donde se registra la precedencia de uso de los excipientes y se está en observación de sus productos, por si en algún momento se reporta alguna interacción con ese tipo de pigmentos. Ahora, ya en el grado de la interacción entre los pigmentos y alguno de sus excipientes o el principio activo, eso en realidad se hace a través de estudios de estabilidad a corto y a largo plazo, donde tú pones a interaccionar tanto los excipientes, los pigmentos y los principios activos entre ellos, y entonces evalúas de diferente manera, química o fisicoquímicamente, la estabilidad o la compatibilidad entre todos los componentes. Pero eso sí, todos los componentes son grados farmacéuticos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo te cobro. Y tiene que ver precisamente con lo que estabas hablando. O sea, un plastificante se sabe que de alguna manera migra, ¿no? Y que además se concentra en el cuerpo, ¿no? ¿Qué estudios han hecho repasando en eso? O sea, ¿qué tanto migran sus plastificantes, por ejemplo? ¿O cuál sería como la concentración que ustedes creyeran que, o sea, sobre todo para una persona que se está tomando pastillas de manera continua, ¿no? O sea, sobre todo a ciertas edades, ya por cuestiones de enfermedad, o que tienes una enfermedad crónica quizás, ¿no? Que pudiese, ¿qué efectos podría tener ese plastificante sobre el cuerpo? Todos los componentes de la tableta, tanto de la formulación de la tableta como del recubrimiento, son componentes que tienen un estudio biológico donde determina la concentración máxima de consumo diario. Entonces, todas las concentraciones que se ocupan dentro de la formulación de las tabletas o de los recubrimientos están dentro de los componentes de la dosis máxima permitida, Entonces, la dosis máxima permitida no solamente se evalúa del fármaco, sino de todos los componentes. Entonces, incluyendo clasificantes, se utiliza en concentraciones que no son tóxicas para el organismo. Como bien dices, en muchos de los procesos el clasificante se evapora después de la adherencia del pigmento a la tableta. Entonces, ya que logró su función, que es la clasificación, la adherencia y el moldeado a la tableta, muchos clasificantes se evaporan y ya no están dentro de la tableta. Pero tampoco es necesario cuantificarlos, porque están en una concentración tal que no cumple o no excede la dosis máxima permitida. Pero de alguna manera, la otra pregunta sería si, por ejemplo, eso se degrada o porque se sabe que se acumula. No se acumulan, todos ellos tienen un proceso de metabolismo y se eliminan. Los que no se eliminan, se tiene que calcular la dosis. Por ejemplo, Eduardo hablaba de los recubrimientos que son derivados del ácido metacrílico. Esos sí son un problema, porque como ustedes son expertos en polímeros, pues por ejemplo la cola loca es un derivado de ácido metacrílico y son componentes altamente tóxicos. La dosis máxima permitida de derivados de ácido metacrílico en el cuerpo es muy baja. Por lo tanto, aquellos productos entéricos o los medicamentos entéricos que necesitan una protección contra el ácido gástrico pueden utilizar su metacrílico.
Pero cuando migramos eso a productos de alto consumo como son los multivitamínicos o productos nutracéuticos donde la dosificación de tabletas o cápsulas es de alta cantidad, ya no podemos utilizar derivados de ácido metacrílico. Nos hacemos uso, por ejemplo, de polímeros, hace rato hablaban de alquinato. Los alquinatos son polímeros que son pH dependientes. Entonces, el ácido alquínico, bueno, el alquinato de sodio es un polímero que es resistente al medio ácido. El medio ácido, el polímero no se disuelve. Entonces, se generan productos de recubrimientos a base de ácido de alquinato para recubrir tabletas o cápsulas y donde la dosis máxima permitida del alquinato de consumo es mucho mayor que la del ácido metacrílico. En ese caso, sí se tiene que buscar alternativas para formar recubrimientos que no supere la dosis máxima permitida para el cuerpo humano. Bueno, muchas gracias.